tardes. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión número 5 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Se pide por favor a todos los diputados presentes que se registren en el sistema, que miren directo a la cámara para quedar presente y que se active. Secretario, tiene la palabra. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Buenas tardes. En primer lugar, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada simple para el despacho del proyecto actualmente en tabla que modifica la ley, que el mensaje que modifica la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, boletín 14.767-03. La urgencia se dio cuenta el 11 de mayo recién pasado. Carta del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, señor José Ignacio Mujica, por la cual comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a haber adquirido compromisos con anterioridad. Manifiesta interés en concurrir a la sesión del 2 de junio, pero pareciera que habría cambiado la fecha del presente año, si así lo estima conveniente en nuestra comisión. Y finalmente un reemplazo, que es una comunicación mediante la cual se informa que en esta sesión la diputada Priscila Castillo será reemplazada por el diputado don Javier Muñoz. Esa es toda la cuenta, estimado presidente. Gracias, secretario. Sí, mencionar respecto al punto 2 de la cuenta, que yo hablé personalmente con el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, señor José Ignacio Mujica. Él me manifestó su disposición de venir a la próxima sesión de la comisión el día 19 de mayo. Me dijo que iba a mandar correspondencia en ese sentido. Al parecer todavía no ha llegado, pero esa es su intención, así que estaría acompañándonos en la próxima sesión. Ese es mi comentario de la cuenta. Abro la palabra sobre la cuenta. ¿Alguien más? ¿La carta de Corfo? ¿De qué estamos hablando? No, un pareo de la diputada Charper con pareo, con Charper. ¿No tenemos votación en todo caso? Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primero, comenzar la discusión particular del proyecto iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica la ley de propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, boletín 14767-03, con urgencia calificada de simple en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Se ha invitado a que participen durante todo el debate de esta iniciativa el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor Francisco Undurraga, junto al subsecretario de las Culturas y las Artes, señor Carlos Lobos, que nos acompaña hoy, y su asesor jurídico o especialista que sea designado. Se confirmó la concurrencia del subsecretario. También se invitó al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Daniel Mas, en cuya representación asiste el subsecretario de Economía, señor Karl Franz Keller, junto a su asesor, señor Benjamín Rodríguez. Voy a recordar también que para la iniciativa que estamos discutiendo se ha fijado plazo para formular indicaciones hasta el lunes 18 de mayo, a las 12 horas al mediodía. Hoy nos acompaña entonces, como les decía, el Ejecutivo, subsecretario señor Carlos Lobo y el subsecretario Karl Franz Keller, que nos van a dar su impresión sobre el proyecto que estamos discutiendo, los lineamientos generales que va a tener el Ejecutivo al momento de la presentación de las indicaciones y una invitación a todos los diputados y diputadas presentes a que con sus asesores conformemos una mesa técnica para consensuar, ¿no es cierto?, las indicaciones que vamos a hacer al presente proyecto de ley durante la semana que viene. Subsecretario, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludos a usted y a todas las diputadas y diputados presentes, a los asesores y a la secretaría. Comentarle en primer término que hace alguna semana atrás el Ejecutivo, el suscrito, hizo una presentación sobre este tema, sobre este proyecto de ley. Y claro, este proyecto de ley que fue presentado el año 2021, como todos sabemos, todo el tema tecnológico avanza muy rápido. Y a propósito de este proyecto, hemos tenido contacto con el Ministerio de Economía, ya con la Subsecretaría de Telecomunicaciones en particular, y con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, los cuales suscribieron este proyecto, ministerios que suscribieron este proyecto. Y hay mucho interés en participar, tal como usted señala, señor presidente, en hacer una mesa técnica con estos 4 ministerios y obviamente incorporar a los asesores de los diputados y diputadas para poder converger una serie de indicaciones que creemos son necesarias a este proyecto, ¿ya? Y en esta oportunidad a mí me gustaría referirme a dichas indicaciones, no en el texto preciso, pero sí cuál es la idea de las indicaciones en 3 materias bien importantes, que creemos que van a enriquecer este proyecto, que es necesario y no solamente necesario. Este proyecto de ley viene a cumplir obligaciones internacionales que tiene el país con diversos tratados, como lo manifesté en mi exposición pasada, y con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en consecuencia es un tema que debemos regularlo en la Ley de Propiedad Intelectual, y creemos que estas indicaciones que yo les quiero presentar ahora, estos temas de indicación en realidad, creo que son muy importantes abordarlas en este proyecto. Para dicho efecto, traje una presentación muy breve con el efecto de mostrarle cuál sería el ámbito en el cual queremos presentar esta indicación. Bueno, acá súper breve en el fondo como para recordar solamente, no voy a hablar del tema de los tratados internacionales que hablamos anteriormente, sino solamente cuál era el concepto, el objetivo del proyecto, ya es introducir el concepto de medidas tecnológicas de protección y establecer sanciones respecto de quien eluda estas medidas, con el propósito de reforzar y promover la protección de los derechos de autor y derechos conexos en el contexto digital. El proyecto tiene 2 partes en el fondo. Una que es la definición de lo que es una medida tecnológica de protección, que se propone incluirla en la letra Z del artículo 5 de la ley, y que señala lo siguiente: la medida tecnológica de protección es cualquier tecnología, dispositivo o componente que en el curso normal de su operación controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otro objeto protegido y que no pueden de manera usual ser eludidos accidentalmente. La segunda parte del proyecto incorpora 3 tipos penales que, si bien los traté la vez anterior súper resumido, les quiero comentar que son 3 tipos penales. Uno sanciona la elusión y otro la fabricación, importación, distribución, venta o arrendamiento de dispositivos que hayan sido directamente diseñados, producidos o adoptados con el fin de permitir la elusión de estas medidas tecnológicas de protección. Esos 2 primeros tipos penales tienen una pena alternativa de reclusión menor en su grado mínimo, o sea, 61 días, 540 días de privación de libertad, o una multa de 5 a 1000 UTM, dependiendo del monto del perjuicio. Luego se tipifica en el tercer tipo un tipo que a nuestro juicio, y lo discutimos acá en la sesión anterior, no está claro, ¿ya? No está claro bien y que habría que corregirlo en las indicaciones que queremos presentar. ¿Cuál es la conducta que se sanciona? Porque si bien en la primera parte se repite un poco el tipo del que está al medio, en el fondo, después habla de todo el tema de la promoción, la publicitación y comercialización. Entonces, queremos afinar ese artículo para que quede más claro ese tercer tipo penal que solamente, como les decía, se sanciona con pena de multa de 5.000 UTM dependiendo del monto del perjuicio en 3 tramos, ¿ya? Luego, ¿cuál es la propuesta de indicaciones? Queremos tener un trabajo interministerial para estos efectos y por su intermedio, señor presidente, le quiero pedir a usted y a la comisión, si es posible, para hacer este trabajo, poder ampliar el plazo de las indicaciones y así poder trabajar con los 4 ministerios que aparecen ahí y con los asesores de los diputados y diputadas acá presentes y poder enriquecer este proyecto. Las indicaciones van en el siguiente sentido.
En primer término, es establecer una excepción y limitación específica. Sí, perdón. Son relaciones exteriores, economía, transporte y telecomunicaciones y cultura. No, ciencia no. El Ministerio de Transporte a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, claro, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo señaló, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. ¿En qué sentido queremos trabajar estas indicaciones? En primer término, establecer una excepción y limitación específica para que una medida tecnológica de protección pueda bloquear técnicamente un acceso que la ley expresamente permite. Consagrar expresamente que quien elude una medida tecnológica de protección para ejercer un uso amparado por una limitación o excepción legal no incurre en ilícito. Actualmente nosotros en el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual tenemos establecido una serie de excepciones, ¿ya? Y si bien esas excepciones son para toda la ley, nosotros creemos que es súper necesario que en este proyecto de ley se especifique en el texto de que esas excepciones si se violan estas medidas tecnológicas de protección por alguna de las personas que están amparadas por estas excepciones, no sea un ilícito. No se cometa un delito, ¿ya? Y estén amparadas tal como lo establece la ley, pero eso lamentablemente no está establecido así en el proyecto. No obstante, que si nosotros nos remitimos al mensaje, ¿ya? En una parte muy importante, justo antes del 3 romano, el objetivo del proyecto, se señala expresamente lo siguiente y me gustaría leerlo. Asimismo, es importante tener en cuenta que los sistemas de propiedad intelectual deben propender a un correcto equilibrio entre la protección de los autores y sus obras, por un lado, y el acceso a la cultura y los conocimientos, por el otro. Para ello, a modo de ejemplo, podrían estimarse como acciones que no serán consideradas como vulneración de las medidas tecnológicas de protección aquellas que se ejecuten, primero, con el objeto de utilizar una obra cuyo periodo de protección haya expirado. Segundo, de forma autorizada por los respectivos titulares. Tercero, en cumplimiento o autorizadas por una ley. Cuarto, en cumplimiento de una orden judicial o acto fundado de autoridad. Y quinto, con el objeto de ejercer una excepción o limitación de aquellas contempladas en el título 3, y ahí sale el artículo 71 al que se refiere al final el proyecto de ley en su fundamento. Entonces, creemos súper importante establecer expresamente, ¿ya?, de que quien vulnera una medida tecnológica de protección y está amparado en alguna de las excepciones establecidas en la ley, pueda no ser sancionado, obviamente, de los delitos que se establecen en este mismo proyecto de ley. En segundo término, creemos que las penas, que si bien están asociadas a las mismas penas que están en el artículo 71 con respecto a la piratería, en el artículo 71, en otro artículo de la ley, que son absolutamente iguales a las que existían con respecto a la piratería, 81 ter, ¿ya? Creemos que esas penas son muy bajas, ¿ya? Tal como lo señalé anteriormente, tener una pena alternativa para todo ilícito de reclusión menor en su grado mínimo o multa, y en la tercera solamente multa. Creemos que debería ser una pena mayor para poder tener algún grado de disuasión. Y por último, en tercer lugar, explorar la posibilidad, y por eso acá se incorporó la Subtel, ¿ya?, a este proyecto para discutirlo, explorar la posibilidad de complementar la tipificación de delitos con medidas administrativas de bloqueo, ¿ya? Como todos sabemos, los procesos judiciales son lentos por diseño. En el entorno digital el daño se produce y multiplica en segundos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que exista un bloqueo administrativo que permita una respuesta proporcional e inmediata, sin necesidad de condena penal, que una autoridad competente pueda ordenar el cese del acceso a contenido ilícito mientras la investigación avanza. Un poco ese sería el sentido de haber incorporado a la Subtel, para poder ver la posibilidad, si ellos como órgano competente o verlo ahí en las indicaciones, quien pueda bloquear a las personas que estén vulnerando las medidas tecnológicas de protección. Eso, señor presidente, y solicitarle
nuevamente que si es posible extender este plazo para las indicaciones y por esta mesa técnica, estos 4 ministerios que les he señalado, en conjunto con los asesores de ustedes, poder trabajar estas indicaciones y presentarlas en unas semanas más. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Primero tomar el acuerdo, quizá para poder generar esta mesa de coordinación entre los 4 ministerios. Esto evidentemente nos va a tomar un poquito más de tiempo de lo que teníamos presupuestado. Quiero plantearle si es que podemos dejar una semana más para indicaciones para que cada uno pueda mandar un asesor a esta mesa técnica y que no tengamos que votar necesariamente la próxima semana. ¿Tengo el acuerdo unánime? ¿Sí? ¿Sí? Diputada Cucumía. O sea, es que la próxima, es que lo que... Estamos hablando sin micrófono. ¿El plazo entonces sería, secretaria? No está por ahí, pantalla. ¿Qué cosa? Ah, aquí. Claro que sí. El lunes 25, justamente. Entonces el plazo de indicaciones vendría siendo el 1 de junio. Claro, pero es el día que vence el plazo, ¿qué importa? O sea, me parece bien. ¿Viernes 29? ¿Sí? 29 de mayo, ¿tenemos acuerdo? ¿Sí? Acordado. Entonces tenemos nuevo plazo de indicaciones. Vamos a involucrar al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subrey, ¿no es cierto? Al Ministerio de Economía, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la verdad, porque esa sería la que estaría involucrándose, y el Ministerio de Cultura, que es el titular, ¿no es cierto?, del proyecto. Quería ofrecer la palabra sobre lo que se ha discutido. ¿Sí? Demos un momento. El acuerdo sería formar una mesa técnica para efectos del estudio y proposición de indicaciones y propuestas de este proyecto entre los asesores de cada uno de los diputados y el Ejecutivo. Sí, podríamos quizá poner un plazo para que cada uno de los diputados pueda dar el nombre de la que quiere invitar. Pero porque si no, no sé. Entre ellos, es que entre los diputados, usted lidera y usted le dice a su asesor que llame a... Claro, ya sí, dejemos fijado sobre el plazo de indicaciones. Exacto, Ya me parece porque bien. que lo vean entre ustedes. Es más práctico. Eso, pero tome ese acuerdo, por favor. Sí, perdón. Subsecretario. Perdón, presidente. Y además en esa mesa la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Perdón. No, y comentarle un poco que este proyecto que fue presentado en 2021 estuvo prácticamente 4 años sin verse, ya se retomó ahora en el verano, si no me equivoco. Y claro, yo creo que estas indicaciones en realidad son bien relevantes para el proyecto y por eso le decía que el plazo ha sido un par de semanas más, nosotros contentos y sido un poquito más también. O sea, no tenemos, porque creo que el trabajo que se va a hacer con los asesores de todos los parlamentarios y el trabajo de estos 4 ministerios es un trabajo muy importante el proyecto, aunque sea cortito, pero es muy importante. Sí, sin duda es un proyecto bastante relevante, de una deuda histórica, podríamos llamarlo así. Pero quería aterrizar un poquito la exposición, subsecretario, para entender, o para que se entienda quizá que con estos 3 ejes que nos están planteando, si me puede poner la lámina de los 3 ejes, se lo agradecería mucho, lo que yo entendí al menos. Es que, porque de la discusión general salieron 3 grandes observaciones que tiene. La primera tenía que ver con cómo conversa esto con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y hay una discusión que se está dando hoy a propósito del proyecto de reconstrucción nacional y que se dio el año pasado también en el gobierno anterior, sobre una disposición que habilita de cierta forma la minería de datos en Chile, ¿ya?
es un tema que, hasta donde yo entiendo, hay mucho en juego en materia de productividad. O sea, hay cálculos que desde entre el 8 y el 12% del PIB podría estar en juego de los países que se suben al tema de la minería de datos y los que se quedan abajo. Entonces, es muy importante que Chile, de cierta forma, se suba a esto, pero tiene el problema, ¿no es cierto?, de que, porque esto, para que se entienda lo que yo entiendo al menos de la minería de datos, esto es facultar a los motores de inteligencia artificial para que se entrenen a sí mismos con todo el contenido que del que puedan hacerse, ¿no es cierto?, en internet. Y claro, eso muchas veces podría pasar a llevar los derechos de autor. Entonces, la forma, entiendo yo, de armonizar que estaríamos viendo el hecho de que se autorice la minería de datos con este proyecto es que se estaría incorporando dentro, la minería de datos se estaría incorporando en el proyecto de reconstrucción como una excepción del artículo 71, ¿no es cierto?, de la ley de propiedad intelectual. Esto es lo que entendí. Y en el fondo, para que converse con este proyecto, lo que estaríamos diciendo es que la vulneración, porque dado que ya se erigió como una excepción, o sea, no sería una vulneración de la propiedad, de la propiedad intelectual la minería de datos, subvertir la medida tecnológica de protección no sería delito, en el entendido de que la consumación del ilícito, llamémoslo así, comillas, ya estaría permitida, ya estaría considerado como una excepción. Entonces, para ese evento, pasar a llevar una medida de tecnología de protección no sería constitutivo de delito en los términos de este proyecto de ley. Esa es la primera indicación, si es que entendí bien. Por favor. Así es, presidente. A ver, lo que propone el artículo 8 del proyecto de ley de reconstrucción, que hoy día se ingresó una indicación, pero siempre el tenor es el mismo, ¿ya? Está en el artículo 71T, ¿ya? El artículo 71 regula todas las limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos. En consecuencia, ¿ya? Todas las excepciones que hay, que son, imagínense, esta es la letra T, tenemos una serie de excepciones. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este proyecto, y no solamente por el tema de la minería de datos, porque este proyecto, quizá este artículo 8 que se propuso, va a sufrir varias modificaciones, pero lo que no se puede modificar es que va a ser una excepción, porque es el encabezado del proyecto. Independientemente si después se regula el derecho a reserva, ¿ya?, que se regula en muchos otros países, pero acá se está proponiendo que no se va a regular, o la compensación a los autores. Ese ya es otro tema, es un tema, entre comillas, muy relevante para nosotros como ministerio, ya que el derecho de autor nosotros tenemos por misión, por ley, protegerlo, pero ese artículo siempre va a estar esa letra va a estar en el artículo 71, que regula las excepciones. Y en consecuencia, como quede ese artículo, después de la discusión con derecho a reserva, sin derecho a reserva, con compensación, sin compensación, con este proyecto de ley se subentiende, ¿ya?, que ellos están exceptuados, por decirlo de alguna manera, pero nosotros queremos que, no solamente por el tema de la minería de datos, sino por el tema de las bibliotecas, los archivos, ¿ya?, que puedan ocupar, en el fondo, que si vulneran esta norma, estas medidas de protección, no sean sancionados criminalmente. O sea, no solamente por el tema de la minería de datos, sino por todas las excepciones que hay estado establecidas. Esa es un poco el marco normativo. Hacerlo extensivo a todas las excepciones del artículo 71, ¿no? En el fondo. Entendí. Pero, subsecretario, si me puede poner la lámina que quería... No. Ahí. Esa, la que acabamos de hablar es la primera, ¿no es cierto? Entonces, la segunda es aumentar esto de las penas. Eso no porque yo quería reafirmar la tercera, que era la que el problema que había levantado la diputada Cucumíes, que era que los tipos penales no conversaban bien. Esa, si la pudiéramos explicar un poquito en mayor profundidad, esto de ¿esa es la segunda? Sí. Ah, porque hay tres tipos penales, ¿cierto? El 81 bis dice A, B, y después está el 81 ter. Todos pueden ver el comparado, ¿no? Acabo de pedir que lo suban porque no estaba así, perdón. Así es, presidente. En el artículo 81 bis que se propone, se consagran dos tipos penales, ¿ya?
dos tipos penales, tengo el proyecto de ley acá. Entonces, en el artículo 81 bis está dos tipos penales. El primero es el que para utilizar indebidamente una obra, interpretación, ejecución, fonograma u otro objeto protegido por derecho de autor o derechos conexos eluda. Es el verbo importante del tipo penal, la elusión, ¿ya? Eluda una medida de tecnología de protección, ¿ya? Luego, el segundo tipo penal, que se sanciona igual que el anterior, es el que maliciosamente y con fines de comercialización fabrique, importe, distribuya, venda o dé en arrendamiento o a otro título dispositivos, productos o componentes que hayan sido directamente diseñados, producidos o adaptados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica de protección o cuyo propósito principal sea el de eludir cualquier medida tecnológica de protección. Aquí habla un poco de la gente que se dedica a fabricar y a comercializar todos estos aparatos para hacer la elusión, en definitiva. Claro, eso es. Y esos dos tipos penales están efectivamente en el artículo 81 bis, que lo sanciona con esta pena alternativa, ¿ya? Que es presidio menor en su grado mínimo o multa. Y la multa se gradúa dependiendo del perjuicio, obviamente, y la multa va de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, no, a 100, cuando el perjuicio sea inferior a 4 UTM, ¿ya? Luego, en el segundo caso, cuando el perjuicio sea superior a 4 UTM hasta 40 UTM, va de 20 a 500 unidades tributarias mensuales. Y por último, cuando sea superior el perjuicio a 40 unidades tributarias mensuales, ¿ya? La multa va de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales. Y en todas ellas con la pena alternativa de la reclusión menor en su grado mínimo. Y por último, el tercer tipo legal está establecido en el artículo 81 ter, ¿ya? Y este es el tipo legal que nosotros queremos corregir en la indicación, porque no se entiende. Y de hecho, en la sesión anterior que hablamos sobre este tema, hubo una especie de consenso en que no está bien claro el tipo penal, que señala lo siguiente: también comete delito contra la propiedad intelectual el que maliciosamente y con fines de comercialización fabrique, importe, distribuya, venda o dé en arrendamiento o a otro título dispositivos, productos o componentes o suministre servicios que sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica de protección. Y este tipo penal no tiene pena alternativa de presidio, sino solamente de multa. Y la multa es igual a la señalada anteriormente en relación con el perjuicio. Creemos que la primera parte de este tipo legal es muy similar a la señalada anteriormente, ¿ya? Al segundo tipo legal del artículo 81 bis, y luego incluye los verbos de promocionar, publicitar o comercializar. Creemos que hay que arreglar esa norma, en definitiva, ya, porque no está clara. No está clara. Yo creo que habría que concentrarla en el tema de la publicitación y la promoción de estos implementos, ya, porque se está mezclando con el tipo legal anterior. Ese es el objeto. Aumentar las de ese delito, en el fondo. Entiendo. Ahora, y la tercera entonces sería que esto, diputado Soto, bienvenido, que se hace cargo de la tercera gran observación, que es esto de dar facultades administrativas, ¿no es cierto?, al Ejecutivo. En este caso sería la Subtel la que tendría potestades administrativas para dar de baja, ¿no es cierto?, links o cosas que estén, ¿no es cierto?, muchas veces en tiempo real vulnerando derechos de autor, estos partidos que se transmiten en vivo, cosas así, ¿no es cierto? Ese es el espíritu, ¿no es cierto?, de la indicación. Ellos no, por el momento, porque es algo nuevo, no tienen claridad si tienen las medidas, las facultades, pero todo lo que implica poder bloquear algo de esta naturaleza, pero sí quieren incorporarse en esta discusión y ver la posibilidad técnica de poder ayudar para que eso sea así. No sé si será desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de algún otro organismo.
y por eso nos vamos a reunir en esta mesa técnica para ver cómo poder materializar este bloqueo, ¿ya? No tendría una respuesta con respecto a ese tema técnico ahora, pero sí mostraron interés, ¿ya? Y quieren participar de esto, y claro, si es de la Subtel, fantástico, pero para eso va a ser esta mesa técnica. ¿Ya? Gracias, subsecretario. No sé si el subsecretario de Economía quería complementar la exposición. Diputada Cucumíes, perdón. Gracias, presidente. No solo una pregunta que entiendo lo que en general, pero me sigue asaltando cuando los conceptos indebido y eludir. El indebido no queda claro, entonces si lo pudiéramos precisar y a qué se refiere con indebido, porque da para mucho. Entonces, si se pudiera precisar ese concepto en el artículo. Sí, esa es la idea también de esta mesa. Bueno, el indebidamente se refiere en el fondo a quienes quedarían con el indebidamente quedarían excluidos, por decirlo de alguna manera, pero queremos ponerlo expresamente, en la excepción del artículo 71. ¿Ya? Indebidamente es cuando alguien no está autorizado para eludir una medida de protección. Ese es el sentido que yo entiendo de la norma de este proyecto del año 2021 y claramente, o sea, no claramente, con el indebidamente nosotros podríamos decir, y por eso es importante, decir que están excluidas las excepciones del artículo 71, pero yo creo que lo que abunda no daña, ¿ya? Y para que no haya malas interpretaciones, por eso queremos establecerlo expresamente en este proyecto. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Por su intermedio también saludo a los demás diputados presentes. Es un gusto estar acá y pretendo estar acá con más regularidad de aquí en adelante. No me quiero extender mayormente porque creo que aquí mi colega subsecretario ya ha reflejado adecuadamente cuáles son las modificaciones sobre las cuales nosotros queremos trabajar en relación a este proyecto de ley. Efectivamente, los tipos penales infraccionales que se están estableciendo acá tienen, aquí la diputada ya lo citó, ¿no es cierto?, utilizar indebidamente. Hay ciertas extensiones de lenguaje y de verbos rectores que configuran los tipos penales que pueden no ser las adecuadas en consideración a que son tipos que no quedan suficientemente claros. Y aquí cuando no hay un sistema sancionatorio que es claro, se producen problemas en general, problemas que tienen que ver con la situación particular de justamente lo que se pretende proteger con este proyecto de ley, que son los derechos de autor, porque uno no sabe en definitiva cuál va a ser la conducta que es constitutiva de una infracción y en consecuencia que es perseguible bajo la ley de propiedad intelectual. Y eso es justamente lo que ha llevado en cierta medida, y ustedes lo han visto probablemente en otras iniciativas legales y en otras leyes, de hecho, que cuando no hay claridad respecto de los sistemas regulatorios, y eso incluye a los sistemas sancionatorios, se producen estas enredos o marañas normativas que son las que después llevan, en definitiva, a que la protección del derecho que se pretende incoar no sea la deseada, no sea la adecuada, no sea la efectiva. Y esa es la razón por la cual, claro, queremos tener esta instancia de trabajo para efecto de poder discutir justamente sobre los tipos penales infraccionales que están aquí establecidos en este proyecto de ley. Eso como medida número 1. Medida número 2, discutir también cuáles han sido los avances tecnológicos que se han producido desde la fecha en el cual se ingresó este mensaje. Como señalaba aquí el subsecretario, es un mensaje que es de diciembre de 2021. La tecnología avanza hoy día bastante rápido, entonces, claro, lo que vamos a conversar hoy día eventualmente puede estar tecnológicamente ya no adecuado mañana. Y eso requiere que el lenguaje que considere este proyecto de ley sea un lenguaje tecnológicamente neutro y sea un lenguaje que permita adaptarse también después a las innovaciones y evoluciones tecnológicas que se presenten de aquí para adelante. Entonces, encantado nuevamente y agradeciendo la invitación, señor presidente, señores diputados, y poniendo a disposición al Ministerio de Economía, a la subsecretaría que yo dirijo, con la finalidad de poder reunirnos y trabajar en las indicaciones que queremos presentar a este proyecto de ley. Diputada Cucumíes. Perdón, gracias. Subsecretario, hay solamente una duda que se me olvidó preguntar, es algo que discutimos harto la semana pasada y que me sigue quedando la duda.
la sanción al usuario final, que poco conocimiento tiene, que tampoco queda muy expreso en uno de los articulados, o también lo tienen a bien a revisar en esta comisión y en pleno, porque es uno de los temas más sensibles que creo importante que lo aclaremos, independiente que vamos a tener la mesa técnica, pero quiero saber la disposición del Ejecutivo en esto. A ver, por los tipos legales, ¿ya? Los tipos legales, por lo menos el tipo de la multa, siempre habla habla de un perjuicio que sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, con un usuario común y corriente que vulnera, va a tener una multa más baja que el que trae como consecuencia su acción un perjuicio mayor. Entonces, yo creo que este tema hay que regularlo bien. ¿Por qué? Porque, como usted bien dice, un usuario, ¿cómo se evalúa el daño, el perjuicio que puede causar si viola una medida de protección tecnológica? ¿Ya? Yo creo que, tal como señalaba el subsecretario, aquí la tecnología ha avanzado mucho, en más de 4 años que se presentó este proyecto, y en consecuencia va a haber que fijarse mucho, y por eso lo pusimos ahí. En el fondo, no solamente aumentar las penas asociadas a lo ilícito, sino revisar los tipos penales. ¿Ya? El verbo rector, como decía el subsecretario, efectivamente se puede prestar para distintas interpretaciones. ¿Y qué pasa con el usuario, con la persona natural, en el fondo, que viola una medida de protección tecnológica y que, claro, el perjuicio puede ser ínfimo? ¿Ya? Lo vamos a sancionar, en el fondo. Quizá habrá que hacer otra más literal, en el fondo, especificando y remitiéndonos a ese tipo de infracciones y diferenciándolas sustancialmente y aumentar las penas con respecto a las infracciones que sean con un perjuicio mayor. Yo creo que por ahí puede ser una de las soluciones a lo que usted pregunta. Pero, como le digo, es un tema que tenemos que estudiar bien, ¿ya? Y que, claro, dado el avance tecnológico que ha habido, y también sobre todo el tema de que en los fundamentos del proyecto de ley se señala claramente el tema de las excepciones y limitaciones, creemos súper necesario, ya que hay que establecerlo expresamente, porque si no se puede prestar para cualquier clase de interpretación que el día de mañana, como les decía, una biblioteca, ¿ya? que sea condenada, ¿ya? Por bajar un libro, por violar una medida de protección. Entonces, no solamente el tema de las penas, el tema de los tipos penales, ¿ya? El tema de la excepción, creo que son temas súper importantes. Y el tema del bloqueo también, ¿ya? El tema del bloqueo es súper relevante, porque nosotros sabemos que la justicia penal llega tarde, como toda la justicia va a llegar tarde, ex post, pero si hay alguna forma tecnológica de abordar de una persona que está violando las medidas de protección tecnológica, puede ser bloqueada inmediatamente, vamos a disminuir el daño, ¿ya? Y vamos a velar mejor por todo el sistema tecnológico del sitio. Gracias, subsecretario. Tengo un par de palabras pedidas, solo para precisar que yo creo que la comisión tiene que tomar una decisión respecto a de la pregunta de la diputada Cucumí. O sea, en el fondo del proyecto lo vamos a orientar, esto es parte de la discusión que tenemos que tener, hacia sancionar a quienes lucran a partir de la infracción a la propiedad intelectual, o porque uno de los tipos penales es quien elude una medida de protección, y quien elude perfectamente puede ser un usuario. Y eso creo que es una discusión que vale la pena tener. Yo no sé si eso es algo que debería quedar impune. Creo que es parte de la discusión. Diputado Teago y después diputada Schoenhauer. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los subsecretarios. Yo tengo una consulta, según las indicaciones, que tiene que ver con la institucionalidad y la aplicación justamente de la ley. Este proyecto agrega tipos penales, pero no modifica las instituciones a cargo de su persecución. Entonces, a mí me gustaría saber si el Ministerio Público tiene la capacidad técnica instalada justamente para investigar y probar delitos que requieren justamente este tipo de pericias en sistemas de protección digital. No sé si está contemplado o no, me gustaría que desarrollara eso. Y también si es que se ha coordinado con Fiscalía el diseño de este tipo de proyectos para, como digo, resguardar y perseguir
obviamente cuando alguien traspase, ¿no es cierto?, en este caso cualquiera de estos, de lo que estamos resguardando. Y lo segundo es que la propuesta de indicación que menciona ahí son medidas administrativas de bloqueo. Entonces me gustaría, como mecanismo complementario, me gustaría saber qué autoridad ejerce esa potestad de bloquear y bajo qué estándar de proporcionalidad y con qué control judicial, previo o posterior. Parece que está muy complicada la pregunta, incluso para poder digerirla. Pero dado que implica restringir accesos, ¿no es cierto?, a contenidos antes de una condena. Yo di varios ejemplos de eso, lo voy a relatar en simple, que un profesor, ¿no es cierto?, descargó en su computador un material y que hoy día lo va a transmitir a los alumnos, y lamentablemente para poder transmitirlo no está autorizado porque justamente el material está solamente para verlo en su computador, por lo tanto tiene que utilizar herramientas para desbloqueo y proyección, ya que la ley justamente habla que para métodos educativos sí se puede realizar ese tipo de acciones. Entonces, ahí, no sé, me gustaría que si nos pudiera aclarar un poquito con respecto a eso. Esas son mis dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Superar su pregunta, diputado. En el Tratado de Libre Comercio, suscrito por Chile, se exceptúan todas las violaciones a las medidas de protección cuando tienen fines educacionales, ¿ya? Y lo mismo queremos hacer acá, en el fondo, señalando expresamente que todas las excepciones que están en el artículo 71 no sean penalizadas en el fondo cuando se viole una medida de tecnología de protección, ¿ya? Con respecto a su pregunta de si la policía tiene la capacidad, no sé, a través de la cibercrimen, ¿ya?, de poder detectar, investigar y sancionar, es un tema súper atingente porque claramente no la tienen. O sea, imagínense la cantidad de personas que violan esta medida de protección. Entonces, por eso es tan importante trabajar los tipos penales. Y a propósito de lo que decía la diputada, ¿ya? Claro, el usuario lo vamos a penalizar por una conducta de esa naturaleza, o quizás sea solamente necesario el bloqueo, ¿ya? Y a la gente que lo hace con ánimo de lucro, en el fondo, ¿ya?, y evaluándolo con el perjuicio. Entonces, eso es lo que queremos discutir, ¿ya? Porque tampoco, claro, ¿cómo vamos a legislar nosotros penalizando todo tipo de conducta? O sea, no nos da la capacidad investigativa con las policías, no nos da el sistema judicial, ¿ya? Entonces queremos tratar de hacer algo lo más responsable posible y acorde con nuestra realidad y con nuestros recursos. Y ese es el motivo por el cual pedimos, diputado, este plazo, ya para tratar de traerle las indicaciones de la mejor manera posible, que pueda ser discutida obviamente acá y mejorarlas si es posible. John Howe. Ahí sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los subsecretarios. Yo me voy a sumar a la pregunta que realiza la diputada Cucumides respecto a lo que nos plantearon en la sesión anterior sobre el usuario final, ¿no? Y yo creo que ahí la pregunta respecto al ánimo de lucro es clave, sobre todo para mantener la coherencia con la ley en su conjunto. Porque entiendo que acá lo que estamos haciendo, y aunque pueda parecer obvio, pero este es un tema bastante técnico, entonces creo que vale la pena hacer las preguntas, todas las preguntas que surjan. Precisamente el proyecto, o sea, la ley vigente en general está orientada a sancionar la comercialización. En la sesión anterior se nos planteaba por lo mismo tener, digamos, cómo evitar la sanción al usuario final. Y yo lo que entiendo es que lo que tenemos hasta ahora regulado es la comercialización, fabricación, digamos, todos estos verbos rectores no están exactamente, no son exactamente iguales a los que se regulan en el artículo 81, pero en el fondo el artículo 81 habla de quienes hacen copias, y aquí estaríamos hablando de quienes eluden para eventualmente hacer copias, supongo. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que la letra A del artículo 81 bis propuesto no puede sino ser eventualmente la persona que lo descarga, ¿no? Incluso si es que no quisiera después comercializarlo. Y creo que eso es importante poder explicitarlo, porque si ese no es el objetivo de la norma,
O sea, si yo llegara sin querer, aprieto un botón o y termino descargando algo, me convierto inmediatamente en esa persona. Y el problema de lo indebido efectivamente puede estar relacionado con la excepción que entiendo y estoy muy de acuerdo que tiene que hacerse, lo que existe también en el derecho comparado, pero creo que ahí es muy importante tener claro cuál es el objetivo de la letra A del artículo 81 bis, que creo puede terminar siendo, digamos, demasiado amplia, ¿no? Y lo segundo, a propósito de el punto 2 de aumentar las penas, creo que también es importante que sea coherente con las penas que ya existen en el artículo 81 respecto a esas conductas. Porque ¿qué es lo que vamos a sancionar con mayor dureza? ¿La copia misma para su comercialización o la elusión de la barrera para lo que pudiese venir después? Porque la letra B, si que yo lo entiendo bien, y no sé si es exactamente lo que usted dijo, pero es la fabricación de productos que permitan la elusión, no la fabricación del producto mismo. Por tanto, en principio, yo pensaría que es correcto que esta norma tenga sanciones menores a la comercialización misma de la copia, precisamente porque todavía no está ejecutado, digamos, el acto concreto de la vulneración del derecho de autor. Es simplemente abrir la puerta, ¿no? Exacto. Y como acto preparatorio, sabemos, es complicado, ¿no? Y lo digo para tener ojo con, eventualmente, terminar con una ley penal en blanco, ¿no? Así que dejo esos dos puntos. Gracias, diputada. Subsecretario. Escucho. Ahí ya la apreté varias veces. No, la diputada ya en realidad ya recogió parte de los puntos que yo quería mencionar. Le quería contestar nomás al diputado que en realidad, más allá de lo que vamos a corregir los tipos penales para que haya claridad y para que no sea una norma penal en blanco o que invada o perjudique justamente los derechos que se persiguen proteger. Pero en términos de lo que es el derecho penal, administrativo o el derecho infraccional, aquí, claro, en el ejemplo de que un profesor accidentalmente descarga un contenido que tenía algún mecanismo tecnológico de protección, no necesariamente incurre en la infracción, porque el derecho penal, por lo general, requiere para que se configure el tipo propiamente tal, lo que se denomina técnicamente el dolo penal, que es la intención. Y aquí, claro, si hay un accidente o hay algún error, no necesariamente se configura el tipo penal respectivo. Ahora, sin perjuicio de eso, diputados, vamos a corregir los textos para que, como mencioné al inicio de esta intervención, el principio de tipicidad, que es la forma en la cual se verifica la conducta, es decir, cuando se concurre una infracción propiamente tal, quede totalmente claro o lo más claro posible para efectos después de facilitar el cumplimiento de esta norma y que queden súper claros cuáles son los límites y los bordes que la infracción a los mecanismos tecnológicos de protección conllevan. Gracias, subsecretario. No tengo más palabras pedidas, creo. Hoy teníamos, además de este proyecto, teníamos la exposición de Corfo, ya que se corrió para la sesión siguiente. Quiero abrir un espacio quizá para varios, por si alguien quisiera dar. ¿No? Estamos entonces con eso, vamos a tener una sesión corta hoy. Quiero fijar si para la próxima semana que vamos a dejar la exposición de Corfo. Quería pedirle, subsecretario, si es que nos pudiera acompañar ahí con quien usted estime, porque vamos a discutir en el fondo la agenda y todo. Va a venir a exponer el señor Mujica, ¿no es cierto? Y justamente a mí por lo menos me dejaría más tranquilo si pudiéramos contar con su presencia respecto de la agenda de Corfo, que está con el vicepresidente ejecutivo recién designado, ¿no es cierto? Fue un nombramiento muy esperado y una agenda que aquí se quiere seguir con mucha atención. Entonces, con la citación de usted... Sí.
Desde ya, presidente, pero no tengo mi agenda a mano, entonces, pero si me extiende la invitación, haré los arreglos. O con un representante que usted nos mande, por favor. Problema. Con la exposición de Corfo tenemos para la próxima semana y estaríamos citados para votar a la vuelta de la distrital en la medida que acordemos las indicaciones. Perdón, diputado Teago. Cierre, yo tengo puntos varios, por si acaso. ¿Puedo comenzar? Por favor, por favor. Diputada Schoenhout. Sí, muy chiquitito. A propósito de la presentación, digamos, de lo que nos van a enviar para hacer corrección a la norma, creo que también sería muy útil definir específicamente el objeto de protección de este ilícito, ¿no? Porque también ahí veo, yo sé que esto está discutido en los estándares y compromisos internacionales, pero el derecho de propiedad es claramente vulnerado con el artículo 81. Con este no me queda exactamente tan claro de que haya efectivamente la vulneración del derecho de propiedad. Y quizás ahí ustedes pueden orientarnos mejor a cómo eso se liga o cuál es la variante de ese derecho que configura específicamente el objeto de protección de la norma, ¿sí? Secretario. Ya, ahora sí. Sí. Se produce esa confusión, ¿eh? Pero ojo que acá estamos hablando de el mecanismo tecnológico de protección, que dicho coloquialmente es una suerte de candado digital, ¿eh? O si queremos una suerte cuando se tramitó la ley de notario, una especie de firma, es decir, un candado digital respecto de la obra, que es distinto. Ahí sí, distinto del derecho de autor o la propiedad sobre el derecho de autor propiamente tal. Y lo que estamos sancionando, confusamente, que por eso vamos a hacer las indicaciones, son justamente la fabricación, manipulación, comercialización de dispositivos que permitan infracciones a estos mecanismos tecnológicos de protección. Entonces es como un campo previo lo que nos obligan a nosotros los tratados internacionales, que es como el mecanismo para infringir el derecho de propiedad del autor. Entonces solamente hacer esa aclaración que por eso tenemos que trabajar un poco más en los tipos que están acá establecidos. En el Es un Napoleón digital. para seguir con la metáfora. Diputado Teago. Subsecretario Lobos quería aportar. Subsecretario, a propósito de lo que señalaba la diputada, efectivamente el Tratado de Libre Comercio suscrito por Chile obliga a sancionar los actos preparatorios en este tema. Si uno lee la norma del tratado, ¿ya? Y claro, nosotros sabemos que por doctrina penal acá los actos preparatorios no se sancionan, entonces también hay todo un tema, ¿ya? Aquí la conspiración no existe, ¿ya? ¿Se fija o no? Entonces hay que llegar a una buena norma y por eso es tan importante poder conversar los tipos penales con los ministerios que les he señalado y con sus asesores, ¿ya? Eso. Ahora sí, se me desordenó un poco la discusión. Pasamos a varios. Muchas gracias, presidente. Ahora sí. Presidente, más turistas significa más empleo, más inversión y más desarrollo para las regiones de Chile. Por eso creemos, presidente, que es necesario abordar la decisión que se está impulsando de la actual administración, ¿no es cierto?, en el Senado respecto de eliminar las indicaciones vinculadas a la tasa del 1,25% aplicable a los servicios de hospedaje asociados al turista internacional. Presidente, y quiero ser súper claro en este punto, no se trata necesariamente de defender este proyecto en particular, que además fue ingresado durante la administración anterior. Lo que nos preocupa de fondo es que el Ejecutivo pueda asegurar mecanismos permanentes, estables y de largo plazo para financiar la promoción turística de Chile en el extranjero. Hoy la promoción internacional, presidente, de nuestro país no puede seguir dependiendo exclusivamente de la discusión presupuestaria de cada año o del espacio fiscal disponible o del criterio político de cada gobierno de turno, porque finalmente dejamos algo estratégico para el desarrollo regional y económico del país, sujeto a una incertidumbre también en la votación anual que realizamos en las dos cámaras.
Aquí hay un punto de fondo que no podemos perder de vista, presidente. Chile necesita una verdadera política de Estado en materia de promoción turística internacional, una estrategia seria que requiere financiamiento permanente y estable para competir con los grandes destinos turísticos, no solamente de Latinoamérica, sino que también de todo el mundo. En virtud de que teníamos esa herramienta, justamente era para generar recursos aportados directamente por el turista extranjero, para fortalecer, ¿no es cierto?, la promoción internacional de Chile sin cargar completamente ese financiamiento al Estado. Es que entendemos las preocupaciones respecto a los eventuales efectos en la llegada de visitantes extranjeros, obviamente porque lo que buscamos es atraer, no espantar turistas, presidente, pero creemos que el camino correcto no es debilitar las herramientas de promoción internacional, sino cómo vamos a compatibilizar con incentivos adecuados, como por ejemplo la devolución del IVA para congresos, seminarios, ferias internacionales y producciones audiovisuales, que obviamente sí contempla esta iniciativa legal que el actual gobierno no ha querido bajar. Por eso, presidente, yo le quiero hacer un llamado a la comisión para que abramos una discusión, ¿no es cierto?, seria, transversal y de largo plazo sobre cómo aseguramos recursos permanentes para la promoción turística de Chile en el extranjero. Porque lo que está en juego no es solamente una tasa específica, sino que la capacidad del país de sostener una estrategia turística competitiva, estable y menos expuesta a los vaivenes políticos de cada administración. Y es por eso que le pido, presidente, que, ¿no es cierto?, pongamos, ¿no es cierto?, a discutir y a debatir este tipo de, esta problemática que tenemos con respecto a este proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado y que obviamente va a afectar a los alojamientos y a todo lo que tiene que ver con el turismo en Chile. Le podría dar cifras y así hacer una reflexión con respecto a esta discusión. El turismo, para que ustedes sepan, colegas, representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional de Chile y genera alrededor de 700.000 empleos, muchos de ellos en regiones con una alta participación en mujeres, cerca del 80%. Y además estamos hablando de una actividad sustentable, estratégica para el desarrollo regional. Además, las cifras son contundentes. Cada dólar invertido en promoción turística tiene un retorno significativo para el país. Para ponerlo en contexto, por cada dólar que se invierte en la promoción turística de Chile, el retorno es de $300. Mejor que la monetización en estas plataformas, ¿no es cierto?, de minaje de Ethereum o de criptomonedas. Y es por eso, presidente, que en algún momento me gustaría que se discutiera esta situación, que pudiéramos tener invitados y ver justamente de parte del Ejecutivo cuáles son las medidas compensatorias para este año, porque lamentablemente si suprimimos eso, no vamos a tener los fondos necesarios para llegar, ¿no es cierto?, y competir con nuestros vecinos en términos de la promoción turística de Chile. Ese es mi punto vario, presidente. Gracias, diputado. El proyecto entiendo que está en segundo trámite, ¿cierto? Y no volvería, salvo que haya una mixta. Nada. Podríamos, porque aquí no vamos a volver a tener competencia en esta comisión sobre ese proyecto, entiendo. Sería... Lo que pasa, presidente, es que como lamentablemente suprimieron el proyecto, hoy día se queda sin financiamiento y llevan todo esto para el año 2027. La pregunta es qué pasa este año y cómo se van a compensar, obviamente, lo que falta, porque justamente este proyecto se hacía cargo de esa situación a través de esta tasa del 1,25% a los alojamientos para el turista internacional. Entonces sería bueno que el Ejecutivo nos venga a explicar sobre esta situación. Como le digo, en términos de ofrecer trabajo es muy importante para las regiones, para el desarrollo de las regiones. Por eso también debemos ver cómo va a compensar el Ejecutivo. Por eso es necesario que venga y nos explique esta situación. Diputada Cucumías. Puedo estar más de acuerdo con el diputado Teao. Eliminar esta tasa de turismo no es un alivio para el viajero, es un castigo realmente para nuestros destinos. La verdad que estamos hablando de un 1,25, una cifra realmente ínfima. Si una reserva vale 100.000 pesos, estamos hablando de 1.250 pesos. La verdad que, y eso no paga ni garantiza más encima que la ciudad sea limpia, que los parques los cuidemos. La verdad que es un tema bien de fondo de cómo vamos a abordar el turismo en nuestro país y de cuáles son los beneficios que vamos a permitir en función de turistas internacionales frente a nuestra realidad. Yo creo y me sumo a las palabras del diputado de citar al Ejecutivo, porque este es un tema de fondo. Nuestro país es un país turístico, lo hemos hablado, se lo dijimos a la subsecretaria. Este impuesto, la verdad es que
es una miopía de verdad bien política quitarlo y establecerlo al 2027 y no tener hoy día los recursos de cómo reponerlo. Y en esta comisión independiente que esté en el Senado tendríamos que buscar, ver y cómo atender este tema, porque de verdad que seguimos ahogando. No quiero entrar en el tema de la ley miscelánea que va a dejar a los municipios sin recursos, más encima le vamos a quitar esta plata. Entonces la verdad es que tenemos que ver el tema bien de fondo en función particular de cómo nos hacemos cargo del cuidado para que sigamos siendo un país turístico. Diputado Teao. Presidente, y si logramos, ¿no es cierto?, en algún momento tener esta discusión junto al Ejecutivo, también me gustaría invitar personas que vinieran a complementar y abultar, ¿no es cierto?, con fundamentos de gente que sí sabe de turismo, ¿no es cierto?, con respecto a nuestro país, en la promoción internacional, de tener los invitados también y que ellos también puedan exponer no más allá de 10 o 15 minutos. ¿Qué le parece? Me parece bien. Podríamos abrir un espacio para la próxima sesión de unos 30 minutos, ¿te parece? Para las exposiciones. ¿Sí? Lo tomamos el acuerdo. Es que vamos a tener expertos, ¿no es cierto? Que el diputado Teao vamos a delegarle la posibilidad, ¿no es cierto? La diputada Cucumíes quería proponer también. Podríamos darnos de aquí a mañana para proponerle un par de nombres para venir, porque creo que es un tema súper interesante que debiéramos abordar como... No sé si es por el próximo por los calendarios, pero creo que este tema debiéramos, no solamente el 1.25, pero estoy hablando del tema de promoción turística, creo que es importante. Que la próxima sesión, entonces, quiero tomar el acuerdo, sería para que venga, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, que venga el vicepresidente ejecutivo de la Corfo para que nos expliquen, ¿no es cierto?, la agenda de fomento, de economía, dije, ¿sí? Perdón, de economía y de Hacienda, que va a venir, Hacienda está claro. No, para que venga Economía, vicepresidente ejecutivo, la agenda de fomento, ¿no es cierto? Y para que nos vengan a exponer sobre esta problemática, particularmente los afectados, ¿no es cierto? Vamos a es que el foco de las invitaciones, si yo de hecho tiene la palabra pedida al diputado Teao para que profundice sobre el punto, ¿eh? Para que no haya errores. Sí. Es urgente que justamente venga el Ejecutivo, pero también los invitados que justamente van a robustecer este debate y este diálogo con respecto al turismo y la promoción turística internacional de nuestro país en el extranjero. Pero además estoy mirando, ¿no es cierto?, la próxima semana, que el día 19 estamos citados a votar el proyecto, que creo que hasta total despacho. Entonces lo más probable es que el día 19 no vamos a tener sesión. Lo puede corroborar el secretario, que nos van a suspender las sesiones porque si es hasta total despacho el proyecto, ¿no es cierto?, de reconstrucción, no va a haber comisión. O la van a suspender el día lunes o el día martes. Estoy poniendo aprieto al secretario. Por lo tanto, quiero programar esto porque después tenemos semana distrital y luego ya en junio tenemos el primero, ¿no es cierto?, el discurso del presidente, y recién el martes 2 de junio lo más probable es que vamos a tener, ¿no es cierto?, la autoridad exponiendo, y dentro de ese espacio, lo digo para programarnos, presidente, que se pronuncie el secretario. No lo pongan en problema, es que adelantarnos a una suspensión de comisión yo creo que es una imprudencia. Yo creo que tenemos que tener la agenda para el 19, si se cae, digamos, pero sí, yo prefiero dejarla fijada, pero ¿a quién vamos a secretario? La materia de la citación es lo que no es lo que para que tomemos el acuerdo. El diálogo. Yo propongo FEDETUR, que justamente vengan a exponer con respecto, porque ellos son los expertos en la promoción internacional y que saben de turismo. Así es. Diputada Schönhaus. Sí, yo manifestando
mi pleno acuerdo con lo expresado y la preocupación expresada por el diputado Twitty y la diputada Cucumides en atención a el turismo en nuestro país. La verdad es que creo que en vez de estar picoteando distintos temas, porque aquí yo también podría plantear uno y mandamos expertos y no sé qué, yo quería pedirle, presidente, si es posible que nos proponga para la próxima sesión un calendario, una propuesta de los próximos proyectos de ley que vamos a discutir. Yo entiendo que este proyecto tiene urgencia, según se informó ayer, 30 días, pero más allá de estar planteando nuestras preocupaciones y citando autoridades para plantearle nuestras preocupaciones, además respecto de proyectos que no están en esta comisión, porque están en la comisión del Senado, me gustaría saber qué es lo próximo que vamos a discutir en esta comisión, porque no he visto proyectos ingresados nuevos. Este es un proyecto, como bien decía el subsecretario por su intermedio, que se presentó el 2021. Entonces, ¿cuál es la agenda? Y yo no sé si desde aquí podemos mandar una manifestación o un oficio formal al ministro de Economía para que pueda expresarnos con claridad cuándo va a ingresar los proyectos que nos anunció hace un mes atrás más o menos de respecto de la agenda del ministerio. Por ejemplo, me encantaría que discutiéramos la ley de pago en 30 días para las pymes. ¿Cuándo va a entrar eso? Entonces, me gustaría sugerirle a usted que pudiese compartirnos una propuesta de discusión de los próximos proyectos de ley y, si es posible, enviar una comunicación al ministro de Economía para saber cuáles son los plazos de presentación de los próximos proyectos que nos anunció, por favor. Gracias, diputada. Yo me hago cargo de lo que usted dice. Tenemos al subsecretario al frente también, por seguir tomar la palabra, pero solamente decir que, porque para cerrar el punto del que estábamos hablando, que del tema del fondo de turismo, la verdad que la ley no ha salido del Senado tampoco. Entonces, invitar a Fedetur, diputado Teao, se me hace un poco inoficioso si no tenemos claridad de qué es lo que va a salir de ahí. Invitarlo a exponer antes de que se tome esa votación. Entonces, yo me quedaría con la agenda de fomento por ahora, que me parece sí importante. Tenemos este proyecto en carpeta para votarlo a vuelta de la distrital, pero me hago cargo también del punto de la diputada Schoenhout. El Ejecutivo tiene proyectos que ya están que están listos, ¿no es cierto? Que no han terminado de salir. Pero de aquí a la vuelta de la distrital yo quiero tratar de, a ver si lo puedo comprometer, subsecretario, a que ya vamos a tener una batería de proyectos. No lo quiero incomodar, pero un poco. Ajá. Diputado Teao. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Sin perjuicio de lo que dice la diputada por su intermedio, que tiene toda la razón, pero también estas instancias y esta comisión es una instancia fiscalizadora. Y cuando además tenemos que combinar proyectos, también se pueden dar los espacios para fiscalizar proyectos que se están dando en otras cámaras, como también posiblemente debate. No nos abocamos aquí solamente a legislar. Es nuestra función, una de las tres que tenemos, la de fiscalizar, y este tipo de situaciones que son de interés nacional son fiscalizables, presidente. Y de eso depende también de la votación de los diputados, que queramos o no tener en una próxima sesión un espacio para fiscalizar este tipo de situaciones. Una cosa no tiene nada que, o sea, una cosa no omite a la otra. A ver. Eso, una cosa no quita a la otra. Perfectamente en nuestra sesión podemos abordar temas, ¿no es cierto?, con respecto a legislaciones que deberían estar puestas aquí, pero también debemos abordar temas de fiscalización a las instituciones que también toman decisiones que son tan relevantes que se ven solo en esta comisión. Recuerden, nosotros también somos fiscalizadores. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputada Schoenhout. Sí, por supuesto, eso no es lo que está en discusión, lo que plantea el diputado Teao por su intermedio. Lo que estoy poniendo en discusión es la priorización y la calendarización de trabajo de esta comisión. Hay muchos temas pendientes, hay muchos temas que fiscalizar, entonces lo que me llama la atención es que en un varios surja inmediatamente lo que vamos a hacer en la próxima comisión. Eso me habla de una falta de planificación. Entonces, para evitar que cada uno lleguemos y la fiscalización la puede hacer también cada uno a través de oficio, etcétera, no me opongo a eso, pero sí me gustaría que pudiésemos priorizar los debates
legislativos, los actos de fiscalización que vayamos a hacer en atención a una dimensión más estratégica que lo puede proponer usted, presidente, que quisiera reiterar y ojalá pueda ser acogido por la comisión, enviar un oficio al ministro para solicitarle la calendarización de la presentación de los proyectos de ley que nos anunció. Creo que sería bueno hacerlo para no tener que volver a citarlo a que nos dé cuenta, ¿no? Y que en base a esa priorización que usted nos proponga o calendarización, incorporemos también, digamos, lo de turismo. Pero miremos qué es lo que vamos a hacer de aquí al próximo mes, a los próximos 3 meses, no lo que vamos a hacer semana a semana simplemente. Sí, comparto la apreciación, diputada Schönhaut. Quiero de hecho tomar el acuerdo de que oficiemos quizás al ministro para que nos conteste quizás por escrito sobre la agenda legislativa, ¿cierto?, del ministro. ¿Tengo acuerdo unánime de la comisión? Acordado. Diputado Teao. Qué bueno que tenemos tiempo, presidente, para dilucidar varias cosas. De hecho, los puntos varios muchas veces los diputados podemos proponer y pedimos un acuerdo, muchas veces puede ser unánime o no, o mayoría simple, de quitar temas de la agenda y poner justamente temas relevantes que no estaban planificados para ser discutidos en la comisión. Eso es parte de lo que dice nuestro reglamento, para que no se olviden de que sí los puntos varios son relevantes, y si alguien tiene duda, que el secretario se pueda, ¿no es cierto?, manifestar con respecto a eso, porque de verdad, cuando hay temas importantes que justamente afectan a un país, en este caso, por ejemplo, una ley que va a afectar obviamente a mucha gente que da trabajo, se puede obviamente dar una excepción y cambiar la agenda para poder ser discutido. Sí. Bajo obviamente una votación de los diputados presentes de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, solamente aclarar el acuerdo que estamos tomando para la próxima sesión. No vamos a incluir el tema FEDETUR porque no está el proyecto. Entonces es un poco inoficioso que conversemos de un proyecto que no está listo. Solamente nos quedamos con Economía y con Corfo para la próxima sesión y ojalá la respuesta por escrito del Ministerio y a vuelta de la distrital la votación. Y con eso, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.